El almirante Cae estaba en el puente de mando de su nave insignia, observando cómo las estrellas se curvaban a su alrededor. La imponente nave, llamada Puño del Dominio, era el buque de guerra más grande jamás construido por el Imperio Cepriano. Medía casi 5 kilómetros de largo y portaba suficientes armas como para destruir planetas enteros. Detrás de ella, la seguían otras 9.899 naves, cada una llena de los mejores soldados que la galaxia había visto jamás. Esta era la flota de guerra más grande de la historia galáctica. 50 millones de guerreros ceprianos viajaban a través del hiperespacio hacia un pequeño planeta azul llamado Tierra. Los humanos que vivían allí no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Ket miró la pantalla holográfica que flotaba frente a él. Mostraba el sistema objetivo, con una brillante estrella amarilla en el centro. El tercer planeta desde esa estrella era la Tierra, hogar de las criaturas llamadas humanos. Los 4 ojos del almirante estudiaron los informes de inteligencia una vez más. Los humanos eran una especie joven. Apenas habían descubierto los viajes espaciales hacía unos cientos de años. Su tecnología era primitiva en comparación con la del poderoso Imperio Cepriano. No tenían armas reales, ni escudos dignos de mención, y sus naves eran lentas y torpes. El informe decía que nunca habían librado una verdadera guerra en el espacio. Patético, se dijo Ket a sí mismo. Su segundo al mando, el capitán Zar, que estaba cerca, asintió en señal de acuerdo. Así es, almirante. Nuestros exploradores informan que tienen menos de 300 naves en toda su flota. La mayoría son cargueros y naves de exploración. Se hacen llamar la flota de defensa de la Tierra, pero no tienen nada con que defenderse. Las piezas bucales de Ket chasquearon en lo que los humanos reconocerían como una risa. Los ceprianos llevaban más de 2.000 años conquistando mundos. Habían destruido civilizaciones mucho más avanzadas que estos humanos. Algunas de esas civilizaciones tenían millones de naves y armas que podían partir lunas por la mitad. Y, sin embargo, los ceprianos las habían derrotado a todas. Los humanos serían la conquista más fácil de la historia imperial. ¿Cuánto falta para que lleguemos al borde de su sistema?, preguntó Ket. 6 horas, almirante. La flota mantiene una formación perfecta. Todas las naves informan estar listas para el combate inmediato. Ket caminó hacia el enorme ventanal que mostraba los colores arremolinados del hiperespacio. Pronto saldrían al espacio normal y comenzarían el ataque. Los humanos verían su flota y se rendirían de inmediato. La mayoría de las especies primitivas hacían eso cuando veían el verdadero poder del Imperio Cepriano. El almirante había luchado en 47 campañas diferentes por toda la galaxia. Había visto el miedo en los ojos de los alienígenas cuando se daban cuenta de que estaban a punto de ser conquistados. Siempre era lo mismo. Primero venía la incredulidad, luego el terror, y después, las desesperadas ofertas de rendición. Los humanos seguirían el mismo patrón. Señor, estamos recibiendo una transmisión del alto mando, informó el oficial de comunicaciones. Conéctela. La pantalla holográfica cambió para mostrar la imagen de la comandante suprema Vexani. Era la máxima autoridad militar del Imperio Cepriano y había ordenado personalmente esta invasión. Almirante Ket, confío en que su flota esté lista para la aproximación final. Sí, Comandante Suprema. Saldremos del hiperespacio en 6 horas y comenzaremos el asalto de inmediato. Los humanos se rendirán en menos de un día. Excelente. Recuerde, necesitamos este planeta intacto. Los humanos han estado emitiendo señales al espacio durante décadas. Otras especies se han fijado en ellos. Debemos reclamar la Tierra antes de que alguien más decida tomarla. Entendido. ¿Cuáles son nuestras órdenes con respecto a los prisioneros? Tomen unos cuantos miles para su estudio. Eliminen al resto. Necesitamos saber cómo una especie tan primitiva sobrevivió lo suficiente como para desarrollar viajes espaciales. No debería haber sido posible. Ket asintió. El universo era un lugar peligroso. La mayoría de las especies se destruían a sí mismas con guerras o desastres mucho antes de poder abandonar sus planetas de origen. El hecho de que los humanos hubieran sobrevivido tanto tiempo era inusual,
pero no los hacía peligrosos. La flota cumplirá sus órdenes a la perfección, Comandante Suprema. Asegúrese de que así sea. El emperador está observando esta campaña personalmente. El éxito aquí traerá un gran honor a su nombre. La transmisión terminó. Ket sintió una oleada de orgullo. Esta sería la victoria que lo haría famoso en todo el imperio. Las generaciones futuras estudiarían sus tácticas en las academias militares. El tiempo pasó lentamente mientras la flota continuaba su viaje a través del hiperespacio. Ket revisó los planes de batalla una y otra vez. La estrategia era simple porque no necesitaba ser compleja. La flota saldría del hiperespacio en el borde del sistema solar humano. Formarían la tradicional formación de ataque llamada el puño de hierro. Las naves más grandes avanzarían primero, mientras que las naves más pequeñas rodearían el planeta objetivo. Los humanos verían esta formación y comprenderían que la resistencia era inútil. La mayoría de las especies se rendían de inmediato al ver 9.900 naves dispuestas para la batalla. Aquellas que no se rendían, aprendían rápidamente porque el Imperio Cepriano gobernaba la mitad de la galaxia. Almirante, nos acercamos al punto de salida, anunció el oficial de navegación. Excelente. De la señal a todas las naves para que se preparen para la transición al espacio normal. Quiero las armas cargadas y los escudos activados en el momento en que lleguemos. En toda la flota, millones de soldados se preparaban para la batalla. Comprobaban sus armas y armaduras. Rezaban a los dioses de la guerra ceprianos. Pensaban en la gloria que les esperaba. Después de esta fácil victoria, en los centros de mando de cada nave, los oficiales estudiaban sus órdenes. Rodearían el planeta humano y esperarían la rendición. Si los humanos eran lo suficientemente tontos como para luchar, la batalla duraría solo unos minutos. Las naves humanas no eran rival para la tecnología cepriana. 30 segundos para la salida, anunció el oficial de navegación. Ket se puso en posición de firmes. Este era el momento por el que vivía todo comandante. Pronto vería el terror en los ojos de los humanos al darse cuenta de su destino. Se imaginó a sus líderes primitivos intentando contactarlo desesperadamente con ofertas de rendición. 10 segundos. Los colores arremolinados del hiperespacio comenzaron a desvanecerse. El tono de los motores de la nave cambió mientras se preparaban para volver al espacio normal. Salida en 3, 2, 1. Ahora. La realidad volvió a enfocarse bruscamente. El puño del dominio y las 9.899 naves que lo seguían aparecieron en el borde del sistema solar en perfecta formación. La vista era magnífica y aterradora. Cada nave estaba erizada de armas. Sus cascos brillaban con el metal oscuro que había conquistado 1000 mundos. Ket miró la pantalla táctica y sonrió. Allí, tal como predecían los informes de inteligencia, estaba la lamentable flota de defensa humana. Contó las naves con cuidado. 218 naves dispersas alrededor de su planeta como niños perdidos. Las naves humanas eran diminutas en comparación con los buques de guerra ceprianos. La nave humana más grande era más pequeña que una nave de escolta cepriana. Sus cascos estaban hechos de materiales primitivos que no detendrían ni las armas ceprianas más débiles. No tenían escudos reales, solo sistemas deflectores básicos diseñados para detener basura espacial. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana, informó el oficial de comunicaciones. ¿Ya? Quieren rendirse incluso antes de que nos movamos. ¡Qué típico! Ket se enderezó el uniforme. Conéctelos. Aceptaré su rendición personalmente. La pantalla principal mostró la imagen de una mujer humana. Era pequeña y de aspecto débil, como todos los humanos. Su piel era pálida y su cabello de un extraño color amarillo. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar, aunque parecía más ropa que una armadura de verdad. Soy la almirante Sarachun, de la Flota de Defensa de la Tierra, dijo la humana. Han entrado en nuestro sistema solar sin permiso. Declaren sus intenciones. Ket se sorprendió. La humana no estaba ofreciendo la rendición. Estaba haciendo exigencias. Esto era inesperado, pero no preocupante.
Algunas especies primitivas necesitaban escuchar los términos antes de comprender su situación. Soy el almirante Ket, de la flota imperial Cepriana. Rendirán su planeta de inmediato. Bajen sus escudos, apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Si cumplen, a algunos de los suyos se les permitirá vivir como esclavos. Si se resisten, destruiremos a todos los humanos de este sistema. La mujer humana lo miró durante un largo momento. Su expresión no cambió. No había miedo en sus ojos, ni pánico en su voz cuando respondió. Almirante Ket, este es nuestro hogar. No le rendimos nuestro hogar a nadie. No tienen elección en este asunto. Miren sus sensores. Hemos traído casi 10.000 naves a su sistema. Ustedes apenas tienen 200. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Es imposible que ganen esta batalla. Probablemente tenga razón sobre los números, admitió la humana. Pero cometieron un error en sus cálculos. ¿Qué error podríamos haber cometido? Nuestra inteligencia es perfecta. La almirante humana sonrió. No era una sonrisa feliz. Era el tipo de sonrisa que hacen los depredadores cuando encuentran a su presa. Asumieron que éramos la presa, dijo ella. No lo somos. La transmisión terminó. Ket miró la pantalla vacía, confundido. La humana acababa de rechazar los términos de rendición de la flota más grande de la historia galáctica. No tenía sentido. Ningún ser racional elegiría la muerte en lugar de la esclavitud cuando las probabilidades eran tan desfavorables. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó el capitán Sar. Ket pensó por un momento. Los humanos estaban claramente locos, pero eso no cambiaba la situación. Simplemente tendría que destruirlos a todos y tomar el planeta por la fuerza. Supondría más trabajo, pero el resultado sería el mismo. De la señal a la flota. Formen la formación de ataque. Puño de hierro. Les mostraremos a estos humanos lo que sucede cuando las especies primitivas rechazan los generosos términos del Imperio Cepriano. Sí, almirante. Todas las naves acusan recibo y se están moviendo a sus posiciones. Ket observó cómo su flota se desplegaba por el espacio. Era una vista hermosa. Las naves más pequeñas se movieron para rodear el planeta humano, mientras que los buques de guerra más grandes se preparaban para avanzar. Pronto los humanos verían esta formación y comprenderían su error. Pero mientras observaba, algo extraño sucedió. Las naves humanas no se retiraron. No se agruparon alrededor de su planeta en una formación defensiva. En cambio, se dispersaron en un patrón que no tenía ningún sentido táctico. Algunas naves se movieron hacia el cinturón de asteroides. Otras se dirigieron a los planetas gigantes gaseosos. Unas pocas incluso se acercaron a su sol. ¿Qué están haciendo?, preguntó Ket. Desconocido, señor. Su formación no tiene ningún propósito defensivo. Están dividiendo sus fuerzas y haciéndose más débiles. Ket estudió la pantalla con más atención. El comportamiento humano era completamente irracional. Todos los manuales militares de la galaxia decían que una fuerza más pequeña debía concentrar sus naves para crear la máxima potencia de fuego. Al dispersarse, los humanos se aseguraban de que la flota cepriana pudiera destruirlos grupo por grupo. Quizás están intentando evacuar su planeta, sugirió el capitán Sar. Puede que estén cargando civiles en esas naves. Imposible. Nuestros sensores no muestran ningún movimiento a gran escala en la superficie del planeta. Los humanos se quedan en su mundo. Entonces, ¿qué están planeando, señor? Ket no tenía una respuesta. En todos sus años de guerra, nunca había visto tácticas tan extrañas. Pero no importaba. Las tácticas extrañas seguían siendo malas tácticas cuando el enemigo tenía una superioridad numérica tan abrumadora. De la señal a las naves de avanzada. Comiencen el asalto. Apunten primero a las naves humanas más grandes. Una vez que destruyamos sus naves de mando, el resto se rendirá. La orden se extendió por toda la flota. 300 de los buques de guerra ceprianos más pesados avanzaron. Sus armas comenzaron a cargarse, creando un resplandor que se podía ver en todo el sistema solar. Detrás de ellos,
Miles de naves más pequeñas esperaban su turno para unirse a la masacre. Ket se sintió confiado de nuevo. Los humanos podían dispersar sus naves donde quisieran. No los salvaría. El Imperio Cepriano había conquistado especies mucho más astutas que estos primitivos. En unas pocas horas, la Tierra pertenecería al Imperio, y el almirante Ket sería el comandante militar más famoso de la galaxia. La almirante Sarah Chun observaba cómo la flota alienígena se desplegaba en su pantalla. 9.900 naves. Nunca había visto tantos buques enemigos en un solo lugar. Cada nave era más grande que cualquier cosa en la flota de defensa de la Tierra. Sus armas brillaban con suficiente poder como para convertir planetas en polvo. Cualquier persona normal se habría aterrorizado. Sarah Chun no era normal. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje a todas las naves. Ejecuten el plan Grizzly. Dígales que la fiesta está a punto de empezar. Sí, almirante. Todas las naves acusan recibo. Se están moviendo a las posiciones asignadas. Sarah caminó hacia la ventana de su nave de mando, el portaaviones indomable. Afuera, el espacio parecía pacífico. Las estrellas brillaban como diminutos diamantes contra el negro. Era difícil creer que, en pocos minutos, este lugar tranquilo se convertiría en un campo de batalla. Detrás de ella, la tripulación del puente trabajaba en sus puestos. Comprobaban armas, actualizaban sistemas de puntería y se preparaban para el combate. Ninguno de ellos parecía asustado. Parecían emocionados. El oficial de comunicaciones habló de nuevo. Almirante, transmisión entrante de la nave insignia alienígena. Conéctela. La pantalla principal mostró a una criatura fea con 4 ojos y piel como cuero viejo. Llevaba ropa elegante y demasiadas medallas. Sarah reconoció el tipo de inmediato. Este era un oficial de carrera que nunca había librado una batalla real. Soy el almirante Ket, de la flota imperial cepriana, dijo el alienígena. Rendirán su planeta de inmediato. Bajen sus escudos, apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Si cumplen, a algunos de los suyos se les permitirá vivir como esclavos. Si se resisten, destruiremos a todos los humanos de este sistema. Sarah casi se rió. El alienígena intentaba asustarla con amenazas. Obviamente no entendía con quién estaba hablando. Almirante Ket, este es nuestro hogar. No le rendimos nuestro hogar a nadie. No tienen elección en este asunto. Miren sus sensores. Hemos traído casi 10.000 naves a su sistema. Ustedes apenas tienen 200. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Es imposible que ganen esta batalla. Sarah sonrió. El alienígena tenía razón sobre los números. Se equivocaba en todo lo demás. Probablemente tenga razón sobre los números, dijo ella. Pero cometieron un error en sus cálculos. ¿Qué error podríamos haber cometido? Nuestra inteligencia es perfecta. Asumieron que éramos la presa. No lo somos. Sarah cortó la transmisión. A su alrededor, la tripulación del puente sonreía. Habían oído historias sobre el primer contacto con especies alienígenas. Se habían preguntado qué dirían los humanos cuando se encontraran con criaturas de otros mundos. Sarah pensó que su respuesta había sido bastante buena. Señora, las naves enemigas están comenzando su ataque, informó el oficial táctico. ¿Cuántas? 300 naves en la primera oleada. Cruceros pesados y acorazados. Están apuntando a nuestras naves de mando. Perfecto. De la señal al escuadrón fantasma. Dígales que es hora de saludar. Sarah observó su pantalla táctica mientras 12 naves humanas se separaban de la flota principal. No eran naves normales. Estaban pintadas de negro y llevaban armas experimentales que, oficialmente, no existían. El escuadrón fantasma había sido idea de Sarah, y hoy sería su primera prueba real. Las naves alienígenas avanzaron en una formación perfecta. Parecían impresionantes y peligrosas. Sus tácticas eran de manual. Ese fue su primer error. Las naves enemigas están cargando armas, anunció el oficial táctico. Distancia al objetivo,
2 millones de kilómetros y disminuyendo. Sara asintió. Los alienígenas estaban siendo cautelosos. Dispararían a larga distancia para evitar cualquier posible daño a sus propias naves. Eran buenas tácticas contra la mayoría de los enemigos. Contra los humanos, era la elección equivocada. De la señal a todas las naves. Ejecuten aceleración de emergencia. Máxima potencia a los motores. La flota humana de repente estalló en movimiento. Naves que habían estado flotando silenciosamente por el espacio cobraron vida rugiendo. Sus motores ardieron con fuego nuclear mientras aceleraban a velocidades imposibles. Los alienígenas habían esperado movimientos lentos y torpes. En cambio, las naves humanas se movían como avispones furiosos. «El enemigo está disparando», gritó el oficial táctico. El espacio se llenó con el fuego de las armas alienígenas. Rayos de energía que podían derretir montañas se extendieron por el vacío hacia las naves humanas. La mayoría de los disparos fallaron por completo. Los alienígenas habían calculado sus blancos basándose en movimientos de naves normales. Las naves humanas no se movían con normalidad. Los pocos disparos que acertaron golpearon los escudos humanos y rebotaron inofensivamente. Los alienígenas tenían armas diseñadas para destruir su propia tecnología. Los escudos humanos funcionaban con principios completamente diferentes. «Devuelvan el fuego», ordenó Sara. Las naves humanas abrieron fuego con armas que los alienígenas nunca habían visto antes. En lugar de rayos de energía, usaron proyectiles cinéticos acelerados a velocidades increíbles. Trozos de tungsteno moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz atravesaron los escudos alienígenas como si fueran de papel. La primera nave alienígena en caer fue un crucero pesado llamado Victoria Eterna. Un proyectil humano lo golpeó directamente en el centro y lo partió en dos. La explosión fue tan brillante que se pudo ver desde la Tierra. «Uno menos», anunció el oficial táctico, apuntando al siguiente objetivo. Sara observó cómo la formación alienígena comenzaba a desmoronarse. Su orden perfecto se convirtió en caos mientras las naves intentaban evitar las armas humanas. Nunca antes habían luchado contra un enemigo que usara armas cinéticas. Sus escudos estaban diseñados para detener rayos de energía, no objetos sólidos que se movían a velocidades increíbles. «Señora, el escuadrón fantasma está en posición», informó el oficial de comunicaciones. «Dígales que comiencen la fase 2». 12 naves negras aparecieron de repente en medio de la formación alienígena. Habían sido invisibles para los sensores alienígenas, escondiéndose en la sombra de los asteroides y usando tecnología de sigilo que los alienígenas no conocían. Ahora abrieron fuego a quemarropa. El efecto fue devastador. Las naves alienígenas explotaron una tras otra mientras las armas humanas destrozaban sus cascos. Los alienígenas intentaron devolver el fuego, pero las naves humanas eran demasiado rápidas y pequeñas. Se movían entre las naves alienígenas más grandes como cazas atacando bombarderos. «Las bajas enemigas están aumentando», informó el oficial táctico. «Contamos 47 naves alienígenas destruidas hasta ahora». «Bajas humanas». «Ninguna, señora. Algunas naves tienen daños menores, pero todas las tripulaciones están intactas». Sara asintió. Esto iba mejor de lo esperado. Los alienígenas estaban aprendiendo que sus informes de inteligencia habían estado muy equivocados sobre las capacidades humanas. En su nave insignia, el almirante Ket observaba cómo su formación perfecta se desmoronaba. Las naves humanas se movían de maneras que deberían haber sido imposibles. Sus armas destruían naves ceprianas con un solo disparo. Sus oficiales tácticos gritaban informes contradictorios. «Señor, hemos perdido 62 naves en la primera oleada». «¿Cómo? Sus armas son primitivas». «Desconocido, almirante. Nuestros escudos parecen no tener efecto contra sus proyectiles». Ket miró fijamente su pantalla. Los humanos no luchaban como una fuerza defensiva. Atacaban con la furia de los depredadores. Sus naves se movían con una coordinación perfecta, como si se hubieran estado preparando para esta batalla toda su vida. «Retiren la primera oleada», ordenó. «Reagrúpense a una distancia segura».
Señor, los humanos nos están persiguiendo. No nos dejan retirarnos. Esto era imposible. Las fuerzas defensivas no perseguían a las flotas atacantes. Se quedaban cerca de su planeta e intentaban protegerlo. Pero las naves humanas perseguían a sus naves en retirada por el espacio, eliminándolas una por una. De la señal a la segunda oleada. Asalto total. Destruyan todas las naves humanas de inmediato. 2000 naves alienígenas más se unieron a la batalla. Vinieron de todas las direcciones, tratando de rodear a la flota humana. Pero los humanos habían esperado este movimiento. Tan pronto como llegaron los refuerzos alienígenas, las naves humanas se dispersaron como hojas al viento. Algunas naves humanas se lanzaron hacia el Sol, usando su gravedad para impulsarse a velocidades increíbles. Otras desaparecieron en el cinturón de asteroides, donde los sensores alienígenas no podían rastrearlas adecuadamente. Unas pocas naves incluso volaron directamente a través de la atmósfera del gigante gaseoso, emergiendo por el otro lado para atacar a las naves alienígenas por la espalda. ¿Qué clase de locura es esta?, exigió Ket. Ningún piloto en su sano juicio volaría a través de un gigante gaseoso. Señor, los humanos parecen no preocuparse por los protocolos de seguridad normales, informó su oficial táctico. Están usando maniobras que matarían a cualquier tripulación cepriana. La batalla se extendió por todo el sistema solar. Las naves humanas aparecían y desaparecían como fantasmas, atacando naves alienígenas y desvaneciéndose antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. Usaban los planetas y las lunas como escudos, escondiéndose detrás de ellos para evitar las armas alienígenas. Sara observaba la batalla desde su nave de mando. Los alienígenas estaban aprendiendo que el combate espacial era diferente cuando tu enemigo se negaba a seguir las reglas. Los pilotos humanos habían sido entrenados para usar todas las ventajas que el sistema solar podía ofrecer. Sabían dónde estaba cada asteroide, cada anomalía gravitacional, cada lugar donde una nave podía esconderse. Señora, estamos recibiendo informes de daños, anunció el oficial de comunicaciones. ¿Qué tan graves? Nada graves. Hemos perdido 6 naves en total. Todas las tripulaciones evacuaron a salvo. Las pérdidas alienígenas ascienden ahora a 237 naves. Sara sonrió. Los humanos estaban ganando, pero esto era solo el principio. Los alienígenas tenían miles de naves más, y seguirían viniendo. La verdadera prueba sería si las fuerzas humanas podrían mantener este ritmo. De la señal a los escuadrones de reserva. Dígales que se unan a la fiesta. Más naves humanas entraron en la batalla. Eran las unidades pesadas que habían estado esperando en el sistema exterior. Se movieron en perfecta formación, con sus armas ya cargadas y listas. A medida que se acercaban a la flota alienígena, abrieron fuego con todo lo que tenían. La batalla espacial se convirtió en una tormenta de luz y fuego. Las naves alienígenas explotaban en destellos brillantes mientras las naves humanas se movían entre ellas como sombras mortales. Los alienígenas intentaron todas las tácticas que conocían, pero nada funcionó contra las fuerzas humanas. Ket se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Sus naves estaban siendo destruidas más rápido de lo que podían contraatacar. Los humanos usaban tácticas que nunca había visto. Armas que sus escudos no podían detener y maniobras que deberían haber sido imposibles. Señor, recomendación de retirarse y reagruparse, sugirió el capitán Sar. ¿Retirarnos? Nos quedan 7.000 naves. ¿Cómo podemos retirarnos ante 200 naves primitivas? Señor, no luchan como primitivos. Luchan como si hubieran estado planeando esta batalla durante años. Ket miró su pantalla táctica de nuevo. Las naves humanas estaban dispersas por todo el sistema solar en un patrón que no tenía sentido. Pero de alguna manera, estaban ganando todos los enfrentamientos. Sus fuerzas estaban siendo desmanteladas pieza por pieza. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una nave humana dañada, con sus motores fallando y sus armas fuera de línea, de repente aceleró directamente hacia un crucero pesado cepriano. La nave alienígena intentó apartarse, pero la nave humana era demasiado rápida.
Las naves colisionaron en una explosión masiva. Ambos buques fueron destruidos al instante. Pero a través de los canales de comunicación, Ket escuchó algo que lo heló hasta los huesos. La tripulación humana cantaba mientras moría. ¿Qué clase de especie canta mientras muere en batalla?, susurró. Desconocido, señor. Continuamos el ataque. Ket observó cómo otra nave humana dañada seguía el mismo patrón. En lugar de intentar escapar, embistió directamente a una nave alienígena. De nuevo, se escuchó a la tripulación humana cantando por la radio hasta el momento del impacto. Están locos, dijo. Realmente disfrutan muriendo en batalla. La batalla continuó durante varias horas más. Las naves humanas lucharon con una furia que los alienígenas nunca habían encontrado. Cuando sus armas eran destruidas, embestían a las naves alienígenas. Cuando sus motores fallaban, usaban el último gramo de energía para detonar sus reactores cerca de las naves enemigas. Al final del primer día, la flota imperial cepriana había perdido más de 800 naves. Las bajas humanas eran mínimas en comparación. El almirante Ket miró sus informes de bajas y no podía creer lo que estaba viendo. Esto es imposible, se dijo a sí mismo. ¿Cómo pueden unos primitivos derrotar a la mejor flota de la galaxia? La pregunta pronto sería respondida, pero no de la manera que él esperaba. Habían pasado 3 días desde que comenzó la batalla. El almirante Ket estaba en su centro de mando, tratando de entender qué le estaba pasando a su flota. Las pantallas tácticas mostraban números que no tenían sentido. Más de 2.000 naves ceprianas habían sido destruidas. La flota humana debería haber sido aniquilada por completo a estas alturas. En cambio, las naves humanas seguían apareciendo por todas partes. Emergían de los cinturones de asteroides como lobos hambrientos. Se alzaban de las atmósferas de los gigantes gaseosos como espíritus vengativos. Algunas incluso salían directamente de la corona del Sol, con sus cascos al rojo vivo por la radiación estelar. ¿Cómo sobreviven en esas condiciones?, le exigió Ket al oficial científico. Desconocido, almirante. Nuestros análisis muestran que la radiación solar debería matar a cualquier criatura viva en cuestión de minutos. Los campos electromagnéticos alrededor de los gigantes gaseosos deberían freír sus sistemas electrónicos, pero las naves humanas operan con normalidad en entornos que destruirían nuestras naves. Ket estudió los últimos informes. Se habían detectado naves humanas escondidas dentro de los anillos de Saturno, usando trozos de hielo como camuflaje. Otras habían sido encontradas a la deriva cerca de las lunas más grandes de Júpiter, con sus motores completamente apagados para evitar ser detectadas. Incluso se habían visto unas pocas rozando la superficie de Mercurio, tan cerca del Sol que sus cascos se estaban derritiendo literalmente. No solo están luchando contra nosotros, se dio cuenta. Están usando todo su sistema solar como un arma. El capitán Sar se acercó con una expresión preocupada. Señor, tenemos otro problema. Nuestras naves informan de extrañas transmisiones desde las naves humanas. ¿Qué tipo de transmisiones? Parecen ser registros históricos, literatura y algo llamado música. Los humanos están transmitiendo su herencia cultural mientras luchan. Ket estaba confundido. ¿Por qué malgastarían ancho de banda de comunicación en información inútil durante una batalla? No creo que sea inútil, señor. Nuestros analistas han estado estudiando las transmisiones. Los humanos parecen estar tratando de intimidarnos con su historia. Eso es ridículo. Debería ver los informes, almirante. Esta especie ha pasado toda su existencia librando guerras. Se han estado matando entre sí durante miles de años, desarrollando formas nuevas y mejores de destruir a sus enemigos. Su literatura está llena de historias sobre guerra, conquista y muerte. Ket sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La pantalla principal se llenó con texto humano traducido. Ket leyó historias sobre guerreros humanos que lucharon contra probabilidades imposibles. Vio poesía escrita por soldados que morían en campos de batalla. Encontró escritos estratégicos de generales humanos que habían conquistado continentes enteros. Una cita le hizo detener la lectura: la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Conciben la guerra como otra forma de comunicación, dijo en voz baja. Hay más, señor. Encontramos registros de sus academias militares. Tienen instituciones dedicadas enteramente a la enseñanza de la guerra. Sus mejores mentes pasan años estudiando nada más que estrategia y tácticas de combate. La pantalla mostraba imágenes de soldados humanos entrenando. Practicaban la lucha en todos los entornos posibles: desierto, jungla, ártico, bajo el agua e incluso en el espacio. Tenían armas diseñadas para el combate cercano, a larga distancia y todo lo intermedio. Señor, esto es solo su historia reciente, añadió el oficial científico. Nuestros escaneos profundos de su planeta muestran evidencia de guerras masivas que se remontan a miles de años. Armas nucleares, guerra química, agentes biológicos. Han probado todas las formas posibles de destruirse unos a otros. Ket comenzaba a entender por qué su flota estaba perdiendo. Los humanos no eran primitivos que habían descubierto accidentalmente los viajes espaciales. Eran una especie que había evolucionado específicamente para la guerra. Cada generación había sido probada en batalla, y solo los más fuertes habían sobrevivido para reproducirse. ¿Y qué hay de su música?, preguntó. Quizás debería escucharla usted mismo, señor. Los altavoces del puente se llenaron de canciones de batalla humanas. Las melodías eran conmovedoras y poderosas, diseñadas para inspirar coraje en el combate, pero las letras eran aterradoras. Hablaban de muerte y gloria, de luchar contra probabilidades desesperadas, de elegir morir antes que rendirse. Una canción en particular lo perturbó. Se llamaba el himno de batalla de la República, y los humanos la habían cantado mientras marchaban a la batalla durante cientos de años. La letra hablaba de una guerra justa y de un juicio divino sobre sus enemigos. Adoran la guerra, dijo Ket. Toda esta especie adora la guerra. Se pone peor, señor. Interceptamos transmisiones desde su planeta. Los niños humanos juegan a juegos basados en la guerra. Su entretenimiento consiste en historias sobre lucha y conquista. Incluso sus deportes se basan en simulaciones de combate. Ket se sentó pesadamente. Empezaba a darse cuenta de que el Imperio Cepriano había cometido un terrible error. No habían invadido un planeta pacífico de granjeros primitivos. Habían atacado un mundo de asesinos natos. El oficial de comunicaciones interrumpió sus pensamientos. Señor, estamos recibiendo una transmisión del grupo de Flota 7. Conéctela. La pantalla mostró al capitán Vexanor, comandante de un grupo de patrulla que había estado cazando naves humanas cerca del cinturón de asteroides. Su rostro estaba pálido de miedo. Almirante, necesitamos refuerzos inmediatos. Los humanos han puesto trampas por todo el campo de asteroides. Hemos perdido 40 naves en la última hora. ¿Qué clase de trampas? Han escondido plataformas de armas dentro de asteroides huecos. Cuando nos acercamos, las rocas se abren y nos atacan. También han minado toda la zona con dispositivos explosivos que parecen exactamente basura espacial. Ket se frotó las sienes. ¿Contra cuántas naves humanas están luchando? Ese es el problema, señor. No podemos saberlo. Aparecen y desaparecen constantemente. Nuestros sensores los detectan durante unos segundos, y luego pierden la señal. Están usando el campo de asteroides como un laberinto y conocen cada pasaje. Retrocedan a una distancia segura y esperen apoyo. Señor, intentamos retirarnos. Los humanos nos siguieron. Nos están cazando en el espacio abierto ahora. Algunas de nuestras naves han sido destruidas por fuego de armas proveniente del espacio vacío. Creemos que tienen naves invisibles. La transmisión terminó con el sonido de explosiones y alarmas. Ket miró la pantalla en blanco y sintió algo que nunca antes había experimentado en su carrera militar. Miedo. Señor, informe entrante del grupo de Flota 3, anunció otro oficial. ¿Y ahora qué? Estaban patrullando cerca del gigante gaseoso llamado Júpiter. Informan que naves humanas emergieron de la atmósfera del planeta y los atacaron. Los humanos usaron la gravedad del planeta para acelerar sus armas a velocidades increíbles. Bajas. 73 naves destruidas, almirante.
Los humanos no perdieron ninguna. Ket miró su pantalla táctica. Las marcas rojas mostraban dónde habían sido destruidas las naves ceprianas. Estaban esparcidas por todo el sistema solar. Los humanos no estaban defendiendo su planeta en una gran batalla. Estaban librando 100 pequeñas batallas simultáneamente, usando cada luna, asteroide y planeta como una ventaja estratégica. Señor, tenemos otra transmisión entrante. Esta es de la almirante humana. Conéctela. La pantalla volvió a mostrar a la almirante Sarah Chun. Parecía cansada pero confiada. Detrás de ella, Ket podía ver a oficiales humanos trabajando en sus puestos con una tranquila eficiencia. Almirante Ket, pensé que querría discutir los términos. ¿Términos? Ustedes son los que deberían estar rindiéndose. Mire sus informes de bajas. En 3 días, han perdido más de 2.000 naves. ¿Cuántas más pueden permitirse perder? Ket estaba furioso. Todavía lo superamos en número 7-1. Por ahora. Pero cada día esos números se empeoran para ustedes. Conocemos este sistema solar mejor de lo que ustedes lo conocerán jamás. Cada asteroide, cada campo gravitacional, cada zona de radiación. Están luchando contra nosotros en nuestro hogar, y hemos tenido siglos para prepararnos. ¿Prepararse para qué? Ni siquiera sabían que existíamos hasta hace 3 días. Sarah sonrió. Esa sonrisa de depredador otra vez. No sabíamos que ustedes existían específicamente, pero sabíamos que alguien vendría eventualmente. Los humanos se han estado preparando para la guerra interestelar desde que miramos por primera vez a las estrellas. Eso es imposible. Piénselo de verdad. Una especie descubre las ondas de radio e inmediatamente comienza a transmitir señales al espacio, anunciando su ubicación a cualquiera que escuche. ¿Le suena eso al comportamiento de una raza pacífica? Ket nunca lo había pensado de esa manera. La mayoría de las especies intentaban esconderse de enemigos potenciales. Los humanos habían estado atrayendo deliberadamente la atención durante más de un siglo. Queríamos que vinieran, continuó Sarah. Queríamos ver qué tipo de enemigos nos enviaría la galaxia. Gracias por la demostración. Sus tácticas son muy educativas. ¿Educativas? Estamos aprendiendo cómo operan las fuerzas militares alienígenas. Su vuelo en formación, sus sistemas de armas, su estructura de mando, todo muy interesante. Usaremos esta información cuando visitemos sus mundos de origen. La transmisión terminó. Ket miró la pantalla vacía en estado de shock. La humana acababa de amenazar con atacar el espacio cepriano. Era una locura. Los humanos solo tenían unos pocos cientos de naves. El imperio cepriano controlaba miles de mundos y tenía millones de buques. Pero entonces recordó algo que lo heló. La almirante humana no había dicho si visitamos sus mundos de origen. Había dicho cuando visitemos sus mundos de origen. Señor, mensaje urgente del alto mando, anunció el oficial de comunicaciones. Conéctelo. La comandante suprema Vexani apareció en la pantalla. Parecía enfadada e impaciente. Almirante Ket, estoy viendo informes de bajas masivas. ¿Cuál es su situación? Comandante suprema, los humanos son más peligrosos de lo que indicaba nuestra inteligencia. Luchan como ninguna especie que hayamos encontrado antes. Explíquese. Han convertido todo su sistema solar en un campo de batalla. Esconden naves en lugares imposibles y atacan desde direcciones que no esperamos. Tienen armas que nuestros escudos no pueden detener. Sus tácticas son completamente impredecibles. Me está diciendo que una especie primitiva está derrotando a la flota imperial. Ket dudó. La verdad acabaría con su carrera, pero mentir empeoraría las cosas. Sí, Comandante Suprema. Estamos perdiendo esta batalla. Eso es inaceptable. Estoy enviando refuerzos. 5.000 naves adicionales llegarán en 2 días. No creo que más naves resuelvan este problema. Los humanos. Los humanos son primitivos con tecnología obsoleta. Si no puede derrotarlos con 10.000 naves, los derrotará con 15.000. Es una orden. La transmisión terminó.
Ket sabía que la comandante suprema Vexani no entendía la situación. Ella no había luchado contra los humanos. Nunca había visto su aterradora alegría en la batalla ni su disposición a morir por la victoria. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó el capitán Zar. Ket miró su pantalla táctica una vez más. Las naves humanas estaban dispersas por todo el sistema solar como arañas mortales esperando en sus telas. Habían convertido el propio espacio en su aliado. De la señal a todas las naves. Formación defensiva. Esperaremos a los refuerzos. Señor, puede que los humanos no nos dejen esperar. Han estado atacando constantemente. Entonces tendremos que sobrevivir hasta que llegue la ayuda y rezar a los dioses de la guerra para que estos humanos no tengan más sorpresas para nosotros. Pero Ket se equivocaba con las sorpresas. Los humanos tenían muchos más secretos, y apenas estaban empezando a mostrar lo que realmente podían hacer cuando dejaban de jugar y empezaban a luchar en serio. El almirante Ket no había dormido en 4 días. Los refuerzos del alto mando habían llegado como se prometió, elevando la fuerza de su flota a más de 13.000 naves. Debería haber sido suficiente para aplastar cualquier resistencia. En cambio, sus bajas seguían aumentando. De alguna manera, los humanos se habían vuelto más fuertes. Sus ataques eran más coordinados, sus armas más letales y sus tácticas más impredecibles que nunca. Lo que había comenzado como una conquista fácil se había convertido en una pesadilla que empeoraba con cada hora que pasaba. «Señor, hemos perdido otro grupo de patrullas cerca de Marte», informó el capitán Zar. 15 naves destruidas en menos de 10 minutos. ¿Cuántas naves humanas los atacaron? 3, señor. Solo 3 naves destruyeron un grupo de patrulla entero. Ket cerró sus 4 ojos e intentó pensar con claridad. Las matemáticas no tenían sentido. Naves humanas individuales estaban destruyendo naves ceprianas a una tasa de 5-1 o incluso mejor. Ninguna especie en la historia galáctica había alcanzado jamás tal eficiencia de combate. ¿Cuál es el recuento total de bajas? Hemos perdido 4.200 naves desde que comenzó la batalla. Las pérdidas humanas se estiman en menos de 50 naves. Los números eran imposibles, pero eran precisos. Ket los había comprobado él mismo varias veces. Su poderosa flota de invasión estaba siendo destruida por una fuerza que debería haberse rendido el primer día. «Señor, transmisión entrante del grupo de Flota Delta», anunció el oficial de comunicaciones. «Conéctela». La pantalla mostró al comandante Set, cuyas naves habían estado patrullando el sistema exterior. Su rostro mostraba el mismo agotamiento y miedo que sentía Ket. «Almirante, tenemos un problema serio. Los humanos han empezado a usar armas aniquilaplanetas». Ket sintió que se le helaba la sangre. ¿Aniquilaplanetas? Eso es imposible. Su tecnología no es lo suficientemente avanzada. «Señor, necesita ver esta grabación». La pantalla mostró el espacio cerca de Neptuno, donde un grupo de naves ceprianas había estado cazando naves humanas. De repente, un proyectil masivo apareció desde detrás del planeta. Se movía a una velocidad increíble, acelerado por lo que parecía ser un lanzador magnético construido en el sistema de lunas de Neptuno. El proyectil golpeó un crucero pesado cepriano y lo atravesó por completo. La nave se partió en 2 y explotó, pero el proyectil continuó moviéndose, golpeando a 2 naves más antes de disipar finalmente su energía. «Convirtieron una luna entera en una plataforma de armas», dijo el comandante Set. «Ni siquiera sabíamos que estaba allí hasta que disparó». «¿Cuántas de estas instalaciones tienen?» «Desconocido, señor. Estamos detectando lecturas de energía inusuales en varias lunas de todo el sistema. Es posible que hayan armado toda su red de satélites». Ket sintió que la desesperación se apoderaba de su mente. Los humanos no solo se habían preparado para esta batalla. Habían pasado décadas, quizás siglos, convirtiendo todo su sistema solar en una fortaleza. Cada luna era una potencial plataforma de armas. Cada asteroide podía ocultar una bomba. Cada planeta podía lanzar proyectiles a velocidades increíbles. «Señor, recibimos una transmisión prioritaria del alto mando»,
anunció el oficial de comunicaciones. Ahora no. Necesito. Señor, es la comandante suprema Vexani. La ha marcado como urgente. Ket suspiró. Conéctela. La comandante suprema apareció en la pantalla. Parecía enfadada, que era su expresión normal. Pero había algo más en sus ojos. Preocupación. Almirante Ket. Estoy recibiendo informes que rozan lo imposible. Realmente me está diciendo que ha perdido más de 4.000 naves contra una especie primitiva. Comandante Suprema, con el debido respeto, estos humanos no son primitivos. Pueden ser la fuerza militar más peligrosa que la galaxia haya producido jamás. Eso es ridículo. Apenas tienen 200 naves. Eso es lo que pensábamos al principio. Pero nos equivocamos en todo. No luchan como otras especies. Ni siquiera piensan como otras especies. Explíquese. Ket señaló su pantalla táctica. Han convertido todo su sistema solar en un arma. Usan pozos de gravedad para acelerar proyectiles. Esconden naves en radiación estelar que mataría a nuestras tripulaciones. Atacan desde direcciones que deberían ser imposibles. Y no puede adaptarse a sus tácticas. Comandante Suprema, no usan tácticas en ningún sentido que entendamos. Luchan como si estuvieran individualmente locos pero colectivamente brillantes. Cada nave humana opera de forma independiente, pero de alguna manera se coordinan perfectamente. Estoy enviando al almirante Bortan con una flota adicional. 10.000 naves más deberían ser suficientes. No, dijo Ket rápidamente. Comandante Suprema, más naves no resolverán este problema. Los humanos parecen fortalecerse a medida que la batalla continúa. Enviar más naves solo les dará más objetivos. Está sugiriendo que nos retiremos de un mundo primitivo. Estoy sugiriendo que reconsideremos todo nuestro enfoque. Estos humanos no son primitivos. Puede que sean más avanzados que nosotros en la única área que más importa, la guerra. La comandante suprema Vexani guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era mortalmente tranquila. Almirante Ket, continuará este asalto hasta que la resistencia humana sea completamente eliminada. Si no puede cumplir esta misión, encontraré a alguien que pueda. La transmisión terminó. Ket sabía que su carrera había terminado, ganara o perdiera esta batalla. Pero su carrera era el menor de sus problemas. Señor, estamos detectando una acumulación masiva de energía desde la dirección de la Tierra, informó el oficial táctico. Muéstremelo. La pantalla principal se centró en el planeta azul que había sido su objetivo original. Algo enorme se estaba elevando desde la superficie del planeta. Al principio, Ket pensó que era una estación espacial. Luego se dio cuenta de que en realidad era una nave. La nave más grande que jamás había visto. ¿Qué tan grande es esa nave?, preguntó. Escaneando ahora, señor. Longitud aproximada, 15 kilómetros. Las lecturas de masa están fuera de escala. ¿15 kilómetros? Eso es más grande que nuestros mayores acorazados. Señor, recibimos una transmisión de la nave masiva. Conéctela. La pantalla mostró de nuevo al almirante Sarachun, pero ya no estaba en la pequeña nave de mando donde se habían conocido. Ahora estaba en el puente de la enorme nave, rodeada de pantallas tácticas que mostraban todo el sistema solar. Almirante Ket, pensé que debería conocer a la FDT Retribución. Es la nave insignia de la flota del Sector 7. ¿Flota del Sector 7? 3 meses después, el almirante Ket se presentó ante el Consejo Militar Supremo del Imperio Cepriano. Le faltaba el brazo izquierdo, perdido cuando las armas humanas atravesaron el P. ¿Pensaba que las naves contra las que ha estado luchando eran toda nuestra fuerza espacial? Esto es solo el escuadrón de defensa local. Tenemos 12 flotas de sector operando en todo el espacio humano. Ket sintió que el universo se tambaleaba a su alrededor. ¿Espacio humano? Nos dijo que este era su único mundo. Nunca dije eso. Ustedes lo asumieron. La Tierra es nuestro mundo capital, pero los humanos se han estado expandiendo por la galaxia durante más de un siglo.
Tenemos colonias en 47 sistemas estelares. Eso es imposible. Nuestros exploradores habrían detectado presencia humana. Sus exploradores detectaron lo que queríamos que detectaran. Los hemos estado observando durante meses, almirante. Sabíamos que venían mucho antes de que llegaran. La pantalla táctica se actualizó para mostrar nuevos contactos. Cientos de ellos. Las naves aparecían por todo el sistema exterior, emergiendo de escondites que no deberían haber podido ocultar nada. Estos son refuerzos de nuestras colonias más cercanas, explicó Sara. Han estado esperando justo fuera del sistema mi señal. Ket observó cómo su pantalla táctica se llenaba de nuevos contactos enemigos. Los humanos no habían estado defendiéndose con toda su fuerza. Habían estado probando a la flota cepriana, aprendiendo sus capacidades mientras mantenían oculto su verdadero poder militar. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó en voz baja. En este sistema, unos 800 buques de combate. En todo el espacio humano, varios miles. ¿Varios miles de naves para 47 colonias? Eso es imposible. Ninguna especie puede soportar ese tipo de expansión militar. La mayoría de las especies no pueden. Pero la mayoría de las especies no pasan toda su historia evolutiva librando guerras. Somos muy buenos construyendo naves de guerra, almirante. Es prácticamente nuestro pasatiempo favorito. Ket se dio cuenta de que había cometido el mayor error militar de la historia galáctica. El Imperio Cepriano no había invadido un mundo primitivo. Habían atacado el sistema natal de una potencia militar agresiva y en expansión que se había estado preparando para exactamente este tipo de conflicto. ¿Qué quieren?, preguntó. Principalmente, que abandonen nuestro espacio y no vuelvan jamás. Pero también queremos información. ¿Información sobre qué? Su imperio, sus capacidades militares, sus mundos de origen, las ubicaciones de sus colonias y bases militares. Todo. No puedo proporcionar inteligencia militar a una fuerza enemiga. Entonces morirán aquí, todos ustedes. Como para demostrar su punto, la enorme nave llamada Retribución abrió fuego. Sus armas no se parecían a nada que tuviera visto jamás. Rayos de energía pura se extendieron a través de millones de kilómetros y golpearon 3 naves ceprianas simultáneamente. Los 3 buques simplemente se desvanecieron, convertidos en plasma en milisegundos. Eso fue una demostración, dijo Sara con calma. Los próximos disparos apuntarán a sus naves de mando. Ket miró su pantalla táctica. Estaba rodeado de naves humanas que habían aparecido de la nada. Su flota estaba superada en número, en armamento y completamente superada en maniobras. Peor aún, comenzaba a comprender que esto ni siquiera era toda la fuerza militar humana. Señor, estamos recibiendo solicitudes de rendición de varios de los comandantes de nuestras naves, informó el capitán Sar en voz baja. Denegadas. La flota imperial no se rinde. Señor, con el debido respeto, puede que no tengamos elección. Nuestras bajas se acercan al 60%. Ket sabía que su segundo al mando tenía razón, pero también sabía que la comandante suprema Vexani lo ejecutaría si se rendía. El Imperio Cepriano nunca había perdido una batalla importante. El concepto de derrota era literalmente impensable para el alto mando. La almirante Chun dijo desde la pantalla, voy a hacerlo muy simple. Tienen 1 hora para comenzar a retirarse de nuestro sistema. Cualquier nave que permanezca después de ese tiempo será destruida. Y si proporcionan la inteligencia que solicitamos, se les permitirá irse con suficientes naves para llevar el mensaje de vuelta a su imperio. Elijan sabiamente. La transmisión terminó. Ket miró la pantalla en blanco e intentó procesar lo que acababa de suceder. Una especie primitiva acababa de ofrecerle términos de rendición. Estaban tratando a la poderosa flota imperial cepriana como una molestia menor que debía ser apartada. Lo peor era que tenían razón. Los humanos habían demostrado que podían destruir toda su flota cuando quisieran. Solo le ofrecían la oportunidad de retirarse porque querían que llevara un mensaje de vuelta al imperio. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó el capitán Sar. Ket miró su pantalla táctica una vez más.
Iconos rojos marcaban las ubicaciones de las naves ceprianas destruidas. Había miles de ellas esparcidas por todo el sistema solar. Iconos verdes mostraban naves humanas apareciendo en formaciones que deberían haber sido imposibles. Estaba viendo el fin de la supremacía militar cepriana en la galaxia. Estos humanos no solo eran peligrosos. Eran depredadores alfa que habían estado ocultando su verdadera naturaleza hasta que alguien fue lo suficientemente tonto como para amenazarlos. De la señal a todas las naves, dijo en voz baja. Preparen la retirada del sistema. Señor. Nos vamos, capitán. Y llevamos un mensaje de vuelta al alto mando que lo cambiará todo. Huente de mando de su nave insignia. Cicatrices cubrían la mitad de su rostro donde el metal ardiente lo había golpeado durante la retirada, pero sus heridas físicas no eran nada comparadas con el daño infligido a su reputación y su cordura. Fue el primer almirante cepriano en la historia en retirarse de una batalla. También era el único oficial superior superviviente del mayor desastre militar que el Imperio había experimentado jamás. Almirante Ket, dijo la comandante suprema Vexani. Explicará a este consejo cómo logró perder 9.882 naves ante una especie primitiva. Ket miró alrededor de la cámara del consejo. 12 de los líderes militares más altos del imperio lo juzgaban. Sus rostros mostraban ira, disgusto e incredulidad. Ninguno de ellos había luchado contra los humanos. Ninguno de ellos entendía lo que realmente había sucedido en el sistema Sol. Honorables comandantes, comenzó. Todo lo que creíamos sobre la especie humana era erróneo. No son primitivos. No son pacíficos. Son la fuerza militar más peligrosa que la galaxia haya producido jamás. Ridículo, espetó el general Boran. Ninguna especie puede desarrollar tecnología militar avanzada en solo unos pocos siglos. Los humanos no desarrollaron su tecnología militar recientemente. Han estado perfeccionando la guerra durante miles de años. Cada generación de su especie ha sido probada en batalla. Solo los más fuertes, los más astutos, los más violentos han sobrevivido para reproducirse. La comandante suprema Vexani se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que evolucionaron específicamente para el combate? Sí, comandante suprema. Pero es peor que eso. Disfrutan del combate. Lo celebran. Toda su cultura se basa en el concepto de la guerra. Ket activó la pantalla holográfica en el centro de la cámara. Aparecieron imágenes que mostraban naves humanas en batalla, moviéndose con una gracia imposible y una precisión letal. Observen cómo luchan, dijo. No intentan minimizar las bajas. No se retiran cuando están dañados. Atacan con la furia de los depredadores que han encontrado a su presa. La pantalla mostró una nave humana con sus motores destruidos y sus armas fuera de línea. En lugar de rendirse, la nave aceleró hacia un crucero cepriano y lo embistió a toda velocidad. Ambos buques explotaron en un destello brillante. Prefieren morir luchando que vivir en la derrota, continuó Ket. Este no es un comportamiento normal para ninguna especie racional. Quizás estaban desesperados, sugirió el general Seximot. Los animales acorralados a menudo luchan con más ferocidad. No, general. No estaban acorralados. Tuvieron muchas oportunidades de retirarse o rendirse. Eligieron luchar porque luchar es lo que hacen. Es lo que son. La pantalla holográfica cambió para mostrar grabaciones de las comunicaciones humanas durante la batalla. Los miembros del consejo escucharon voces humanas cantando canciones de batalla mientras sus naves explotaban. Oyeron a comandantes humanos bromeando y riendo mientras coordinaban ataques que mataron a miles de soldados ceprianos. Escúchenlos, dijo Ket. Están disfrutando de la batalla. Se están divirtiendo mientras destruyen nuestra flota. La comandante suprema Vexani guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Almirante, afirmó que esta especie tiene tecnología militar avanzada. Nuestros informes de inteligencia indicaban que sus naves eran primitivas y estaban mal armadas. Nuestra inteligencia fue deliberadamente engañada. Los humanos nos permitieron ver solo lo que querían que viéramos. Han estado monitoreando nuestras actividades durante meses,
posiblemente años. Sabían que veníamos mucho antes de que llegáramos. ¿Cómo es eso posible? Tienen colonias por todo este sector de la galaxia. Descubrimos que la Tierra no es su único mundo, sino su capital. Controlan 47 sistemas estelares y se han estado expandiendo durante más de un siglo. La Cámara del Consejo estalló en voces de asombro. Varios comandantes hablaron a la vez, exigiendo explicaciones y aclaraciones. La comandante suprema Vexani pidió silencio. Nos está diciendo que una especie desconocida ha estado construyendo un imperio interestelar sin nuestro conocimiento. Sí, comandante suprema. Y su imperio está específicamente diseñado para la guerra. Cada colonia existe para apoyar su expansión militar. Cada nave está construida para el combate. Cada ciudadano está entrenado para la batalla. El general Boran se levantó enojado. Esto es imposible. Nuestros exploradores vigilan cada sistema en esta región. Habríamos detectado tal imperio. Los humanos usan tecnología de sigilo que no entendemos. Sus naves pueden volverse invisibles para nuestros sensores. Pueden esconder flotas enteras en lugares que nunca pensaríamos en mirar. Ket cambió la pantalla para mostrar los registros de los sensores de la batalla. Las naves ceprianas habían detectado espacio vacío, pero de repente aparecieron naves humanas y atacaron desde esas áreas supuestamente vacías. Estuvieron allí todo el tiempo, explicó. Simplemente no podíamos verlos. ¿Y qué hay de sus armas?, preguntó el general Mestar. Nuestros escudos deberían haber detenido cualquier rayo de energía primitivo. No usan armas de energía como nosotros. Usan proyectiles cinéticos acelerados a velocidades increíbles. Nuestros escudos están diseñados para detener energía, no materia sólida que se mueve a fracciones significativas de la velocidad de la luz. La pantalla mostró las armas humanas en acción. Trozos de metal que se movían tan rápido que apenas eran visibles golpeaban las naves ceprianas y las atravesaban como si fueran de papel. Y se pone peor, continuó Ket. Han armado todo su sistema solar. Cada luna, cada asteroide, cada planeta puede ser usado como una plataforma de armas. Convirtieron el propio espacio en su aliado. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó en voz baja la comandante suprema Vexani. En el sistema Sol, aproximadamente 800 buques de combate. En todo su imperio, varios miles como mínimo. ¿Varios miles de naves? Eso rivaliza con la fuerza de nuestra propia flota. Sí, comandante suprema. Pero sus naves son individualmente superiores a las nuestras. Cada nave humana puede destruir múltiples naves ceprianas antes de ser destruida. La Cámara del Consejo se quedó en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. El Imperio Cepriano había descubierto una potencia militar rival que podría ser más fuerte que sus propias fuerzas. ¿Cuáles son sus recomendaciones, almirante?, preguntó la comandante suprema Vexani. Ket se cuadró a pesar de sus heridas. Reclasificación inmediata de los humanos de especie primitiva a depredador alfa. Cese de todas las actividades hostiles hacia el espacio humano. Recomendación de un tratado de no agresión con los términos más fuertes posibles. ¿Quiere que negociemos con ellos como iguales? No, comandante suprema. Quiero que negociemos con ellos como nuestros superiores. Derrotaron a la flota más grande de la historia galáctica usando solo una fracción de su fuerza militar. No son nuestros iguales. Son mejores en la única área que realmente importa, la guerra. El general Bortan golpeó la mesa con el puño. Esto es cobardía. El Imperio Cepriano no se inclina ante alienígenas primitivos. General, dijo Ket en voz baja. Vi naves humanas volar a través de radiación solar que debería haber matado a sus tripulaciones al instante. Las vi esconderse dentro de atmósferas de gigantes gaseosos y emerger ilesas. Fui testigo de cómo usaban pozos de gravedad para acelerar armas a velocidades imposibles. Hizo una pausa y miró directamente al general Boran. No son primitivos, general. Nosotros lo somos. Comparados con su comprensión de la guerra, somos niños jugando con juguetes. ¿Qué mensaje enviaron a nuestro imperio?, preguntó la comandante suprema Vexani. Ket activó un dispositivo de grabación.
La voz del almirante Sarachún llenó la cámara del consejo, hablando en un perfecto idioma cepriano. A los líderes del imperio cepriano, comenzó la grabación. Hemos permitido que 18 de sus naves regresen a casa para que puedan entender claramente su situación. Su flota de invasión ha sido destruida. Sus tácticas militares han sido analizadas y consideradas inadecuadas. Su tecnología ha sido estudiada y catalogada. La voz del almirante humana era tranquila y profesional, pero había un trasfondo que incomodaba a todos los miembros del consejo. No estamos interesados en conquistar su imperio, continuó la grabación. Tenemos mejores cosas que hacer con nuestro tiempo. Sin embargo, cualquier acción agresiva adicional hacia el espacio humano resultará en consecuencias que no pueden imaginar. Conocemos la ubicación de sus mundos principales. Hemos estudiado sus instalaciones militares. Entendemos su estructura de mando. Si nos obligan a visitar sus sistemas natales, no iremos como invasores. Iremos como exterminadores. La grabación terminó. La cámara del consejo permaneció en completo silencio durante varios minutos. Amenazaron con exterminar a todo nuestro imperio, dijo en voz baja el general Mestar. No, corrigió Ket. Hicieron una promesa. Los humanos no hacen amenazas vacías. Si dicen que harán algo, lo harán. La comandante suprema Vexani se levantó lentamente. Almirante Ket, queda relevado del mando y asignado a la división de inteligencia. Su nueva misión es estudiar todo lo que sabemos sobre las capacidades humanas y preparar estrategias defensivas. Sí, comandante suprema. General Boran, cancelará todas las operaciones militares planificadas en el sector 7. Ninguna nave cepriana se acercará al espacio humano sin la autorización específica de este consejo. Comandante suprema, seguramente no vamos a... General, vamos a sobrevivir. Este imperio ha existido durante 2.000 años sabiendo cuándo luchar y cuándo negociar. Los humanos han demostrado que luchar contra ellos es un suicidio. Ket recogió sus informes y se preparó para abandonar la cámara del consejo. Cuando llegó a la puerta, la comandante suprema Vexani lo llamó. Almirante, una última pregunta. En su opinión profesional, ¿qué pasaría si enviáramos toda nuestra flota contra el espacio humano? Ket se volvió para mirar al consejo. Su rostro lleno de cicatrices no mostraba emoción mientras respondía. Perderíamos, comandante suprema. Todos nosotros. Los humanos cazarían cada nave, cada mundo, hasta el último cepriano de la galaxia. No se detendrían hasta que nuestra especie se extinguiera. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque eso es lo que nosotros les haríamos a ellos si tuviéramos sus capacidades. Los humanos entienden esto. Saben que en la guerra solo hay dos resultados, victoria total o destrucción total. Y han elegido ser los que logren la victoria total. 3 semanas después, la noticia del desastre llegó a todos los rincones del espacio cepriano. La reacción fue inmediata y dramática. Algunos mundos comenzaron a enviar tributos al espacio humano, con la esperanza de evitar un ataque. Otros comenzaron a evacuar a sus poblaciones a sistemas más distantes. Pero la respuesta más sorprendente vino de la República Cati, un imperio pequeño pero agresivo que había estado en guerra con los ceprianos durante décadas. Enviaron un embajador al espacio humano con un simple mensaje: por favor, enséñennos a luchar como ustedes. La respuesta de los humanos fue transmitida por toda la galaxia. Gracias por el ejercicio de entrenamiento. Por favor, envíen más naves la próxima vez. Terminó demasiado rápido. En 6 meses, el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado por completo. Especies que nunca habían oído hablar de los humanos de repente les tenían miedo. Las academias militares de toda la galaxia comenzaron a estudiar las tácticas humanas. Algunas civilizaciones alienígenas incluso comenzaron a adoptar prácticas culturales humanas, creyendo que las sociedades centradas en la guerra tenían más probabilidades de sobrevivir. El almirante Ket pasó los años que le quedaban escribiendo informes sobre las capacidades humanas. Su documento final, titulado La especie depredadora alfa, un estudio sobre la guerra perfecta, se convirtió en lectura obligatoria en todas las academias militares del espacio conocido.
La conclusión del informe era simple. Los humanos no libran guerras. Ellos son la guerra. Cada humano es un arma. Cada nave humana es un cazador. Cada mundo humano es una fortaleza. Han convertido toda su civilización en un arma, y lo hicieron de forma tan natural que ni siquiera se dan cuenta de lo aterradores que son. La galaxia tiene ahora una nueva especie de predadora alfa. La única pregunta es si el resto de nosotros aprenderá a coexistir con ellos o si nos uniremos a las miles de naves ceprianas que aprendieron demasiado tarde lo que sucede cuando la presa intenta cazar al cazador. Las 18 naves ceprianas supervivientes se convirtieron en un símbolo en toda la galaxia. Algunas especies las llamaban los testigos, y otras, los afortunados. Sus tripulaciones fueron entrevistadas innumerables veces, y sus historias difundieron el miedo y el respeto por el poder militar humano a través de las estrellas. Y en el espacio humano, la almirante Sarachun leyó los informes de inteligencia sobre las reacciones galácticas a su victoria. Sonrió mientras redactaba un mensaje para el Consejo de Defensa Humano. Misión cumplida. Protocolo de primer contacto exitoso. La galaxia ahora comprende nuestra posición. Recomiendo continuar la expansión según lo planeado. Próximo objetivo, Sector 9. La inteligencia sugiere que 3 civilizaciones allí necesitan aprender sobre los métodos diplomáticos humanos. Los humanos no habían sido invadidos. Habían sido presentados a la galaxia. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.